¿En qué momento tú dices, yo creo que sí? Yo no. creo que sí, aquí hay que prestarle atención ya seria de buscar ayuda profesional un poquito más Desde elevada. que yo leí los criterios, yo dije, aquí hay algo. A los 8 años, yo me acuerdo que yo la llevé a donde una psicóloga, porque le digo, ella tiene como esta necesidad de una aprobación masculina a los 8 años. Y ella tiene un padre súper presente en este país. No hay un protocolo pediátrico, psiquiátrico. Y nos devolvieron para nuestra casa. Y yo, pero háganla vomitar. Aquí no hay protocolo para eso. Y eso se tiene que cambiar. Mucho se habla de niños pequeños, de la crianza, de las rabietas, de esa primera infancia, de la educación emocional. Y qué bueno que se están visibilizando esos temas, pero a veces poco se habla de la adolescencia, de sus retos y de qué pasa cuando una madre viene llevando una crianza cuasi perfecta, pero le viran la torta. Pero ahora vienen unos nuevos retos y encima de esto, un diagnóstico que tal vez no se estaba esperando. Y por eso contamos hoy con el testimonio especial de dos mujeres maravillosas que nos prometieron abrir su corazón y también partes íntimas de su vida, que han vivido con un diagnóstico inesperado y todas las consecuencias, los retos y lo que han vivido como familia. Micaela Arriaza y Miranda Félix nos acompañan. Muchísimas gracias por abrirnos su corazón, su vida, para que yo sé que otras madres pudieran escuchar, pudieran no solamente obtener información, sino también inspiración de cosas que ustedes han vivido. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias por invitarnos y gracias a ti, Miri, por sensibilizarte y abrir tu corazón para ayudar a otras personas. Ay, que muchísimas gracias. Mica, quiero iniciar contigo porque yo conozco a Mica en lo personal, una persona muy importante para mi vida, porque fue de esas personas que me enseñó hasta bañar a un bebé. Señores, yo nunca había cambiado un pañal en mi vida. Madres reales. Nunca había cambiado un pañal. Y yo fui a los cursos de Mica, de preparación al parto, de lactancia, y tienes más de 20 años Sí. acompañando miles, cientos de familias justamente en estos procesos de la maternidad. Y luego entonces, con tu hija, con ya tu madre de adolescentes, te encuentras con algo completamente distinto que como que te sacó de tu centro. ¿Nos puedes contar cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Mira, precisamente como madre primeriza, yo me vi un vacío y dije, déjame llenar este vacío y me enfoqué en bebés, en ayudar a personas a entender los bebés. Yo sabía que la adolescencia era un momento de muchos retos y yo tengo una hija mayor, Isabela, y cuando todo el mundo me decía, espera que ella llegue a los 13, yo, mi hija no va a cambiar. Qué ignorante yo, mi hija no va a cambiar, mi hija es demasiado dulce. Y a los 13 fue como que, ¡wup! Y yo le decía a mi esposo, y le decía, habla con tu loca, porque ella me saltaba con unas cosas que yo le decía a mi esposo, yo le voy a contestar mal. Y no quiero contestarle mal, porque no quiero dañar mi relación con ella. O sea, que habla tú con ella, porque el tema de choque era conmigo, no era con él. Bueno, Miranda veía esto y me decía, ay, mami, no te preocupes, que yo nunca voy a ser así. Y yo nada más la miraba y le dije, no, eso viene más duro, tú vienes más dura que mí, que Vela. Pero los 13 de Vela fueron difíciles, los 14 fueron menos difíciles, los 15 era como que, ok, ya, estoy viendo una luz al final del túnel. Pero llega la preadolescencia de Miranda. Desde la niñez de Miranda, habían cosas que me llamaban la atención. Desde chiquita. Y yo decía, yo no entiendo ciertos rasgos de comportamiento. Y a los 8 años, yo me acuerdo que yo la llevé a donde una psicóloga, pero le digo, ella tiene como esta necesidad de una aprobación masculina a los 8 años. Y ella tiene un padre súper presente en su vida. Ella ve una relación estable, o sea que no entiendo este comportamiento.
Y en el momento la psicóloga tampoco no me pudo explicar de dónde venía, pero nada. O sea que eso fue como a los 8. A los 11, Miri empezó con síntomas y problemas en la escuela. Okay. Pero problemas diariamente de que iban para la psicóloga, líos, drama con las amiguitas. Pero todos los días, había el nombre de una amiguita que ella lo mencionaba todos los días y yo le decía, estoy harta de esa carajita. O sea, ya esa carajita, tú sabes cuando una carajita te cae mal. ¿Y tú ni la conoces? Y ni la conozco. Esa me cae, yo ni me la mencioné. Porque era taca, 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 taca. Y decía, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no entiendo este drama porque ese drama no, yo no lo viví con Isabela y sus amigas. O sea, que esto es algo nuevo. ¿Qué está pasando? Y en el verano, justo antes del verano de sexto, o sea, de quinto a sexto, Miranda empezó con unas náuseas y dolor de barriga. Y dolor de barriga. La llevé obviamente al pediatra, al gastro, nada. Ella no tenía nada. Y entonces yo dije, bueno, ¿y será, o sea, psicológico? ¿Será que está somatizando algo? Yo no soy una persona ansiosa, o sea, que yo no entiendo o no entendía como una niña, porque me decían, ella es ansiosa, y yo, pero ¿ansiosa de qué? Ella va para sexto. O sea, no entendía. Para mí la ansiedad, en mi ignorancia, tenía que ser una persona que debía dinero o tenía muchísimos problemas. Pero, o sea, ella va para sexto, ¿cuál es el problema? Y de chiquita también se comía las uñas, que también me decía, eso es ansioso. Bueno, a los 11 años, yo la llevé a donde, porque ella iba a empezar ya el colegio, y le dije, yo no puedo lidiar con lo del año pasado, que la náusea, que la carajita, que la muchachita, que no sé qué, que los líos. Y entonces fui a donde un centro de psicólogos, buscando una terapia específica, muy específica que me habían recomendado. Esa terapia se llama DBT o en español, la terapia dialéctica conductual. Porque a mí me recomendaron esa terapia porque ayuda con la regulación de emociones. Busqué la clínica de psicólogos y había una persona que sí lo impartía y yo la visité. Me dice, mira, yo trabajo con adolescentes o con adultos. Y yo, bueno, pero mi hija es muy precoz, mi hija es muy madura. Por favor, tú podrías reunirte con ella. Y llevamos a Miranda. Y lo que nos ofrecieron fueron un intensivo de psicología, de terapias, con más de 7 terapeutas, 3 o 4 veces a la semana, arte terapia, o sea, tú hacías de todo. Ok. ¿Pero era de psicoeducación o era terapia psicológica? Yo entiendo que era terapia. Ok. Tú puedes decir mejor, pero yo entiendo que te hacían terapia, pero yo no estaba muy... O sea, ustedes como padres, ustedes no estaban recibiendo terapia, solamente No, ella. no, no. Ok. La verdad que para mí yo era... Solamente ella. Ujú. Y Yo eso no- es un punto que hay que ponerle un pin para yo volver a eso. Dale. Yo no hablaba mucho con esos terapeutas, yo no tenía la confianza, pero yo hacía muchas actividades como bloques, o sea, poner bloques, legos, cosas así, lo cual era chulo, pero no era de que terapia en sí. O sea, era un tipo de terapia, pero no era O sea, terapia. juegos. Ajá. Y en esas terapias no te enseñaban temas de educación emocional, No, de cómo manejar tus emociones, regulación de la ansiedad. no. No. Ok. Bueno, esa terapia fue muy cara, muy, muy cara. Y mi esposo decía, yo no veo mejoría, yo no veo que están mejorando. Después de 6 meses, nos convocaron a nosotros para decirnos, ok, después de trabajar con Miranda por 6 meses, nosotros sospechamos que ella tiene trastorno límite de la personalidad. Con 11 años. Con 11 años. Pero te lo tiene que diagnosticar un psiquiatra. Y nos quedamos como, ok, bueno, pues vamos a hablar con el psiquiatra. Fuimos los 3 al psiquiatra. El psiquiatra duró 10 minutos con ella. Nos dijo a nosotros, nada que ver, váyanse tranquilos para su casa. Llévenle el ciclo hormonal a ella, porque aunque ella no está menstruando, quizás esos picos le pueden hacer unos cambios, pero nada que ver. Mientras tanto, mi madre me mandó un libro que se llamaba en inglés Borderline for Dummies. Me llegó el libro, pero como ya me habían dicho que ese no era el diagnóstico, nunca abrí el libro. El libro se quedó arriba de mi mesita de noche
cogiendo polvo y nunca leí el libro. A los 11 años, bueno, bien, ella arranca el colegio. A los 12 años empieza ella a hacer unos cambios emocionales importantes porque ya viene el desarrollo. Ujú. También estamos en cuarentena. Estamos en pandemia. Estamos en pandemia. Estamos encerrados. Encerrados en cuarentena en la casa, trancados. Y justo yo empiezo una de mis mejores amigas me dice, ¿por qué tú no lo vuelves a poner en terapia? Porque veo que ella está como un poco disparada. Bueno, pues la volvemos a colocar en terapia Ujú. online. Y ella estuvo en terapia como 3 o 4 meses. Okay. Cuando un día me llama la terapeuta y me dice, tengo que hablar contigo. No puedo seguir tratando a Miranda. Te tengo que referir a psiquiatría y a terapia familiar porque Miranda tiene trastorno límite de la personalidad. Segunda vez que te lo digo. Segunda vez. ¿Ya aquí tenemos qué edad? 13. 13. Maravillosos 13. Yo abro el libro. Yo no sé por qué no fui a las redes, pero yo abro el libro, fue todo como que ¡guau! Y empiezo a ver los criterios para el diagnóstico del trastorno límite de personalidad. Y yo relajo que nada más, yo bromeo que solamente hacía una falta de una foto de Miranda y yo, esto es. Wow. Esto es. A mí me encantaría, Mica, hacer como un aparte, porque este trastorno en específico, el TLP, es uno de aquellos trastornos que casi no se habla. O sea, no se habla porque no es tan común, las estadísticas no son tan altas, y quien lo escucha de repente dice, ¿qué es eso? ¿Cuáles Yo son creo los que es más criterios? común de lo que la gente cree, pero no es Ujú. diagnosticado. Pero no es diagnosticado. Porque la gente Además, cree que es adolescencia. Exacto, porque además todavía hay muchos psicólogos y se nos enseña en la escuela de psicología que son trastornos que aunque debutan en la adolescencia, se supone que no se pueden diagnosticar en la adolescencia. Ya sí hay psicólogos, obviamente más entrenados, Sí. que ya sí saben estos criterios apuntan a esto y no a una adolescencia de una rebeldía dentro de los parámetros normales. Creo que tienes los criterios ahí. Sí, tengo los criterios. Y también antes de que la psicóloga nos dijera eso, yo me acuerdo que yo le dije a mi esposo, aquí hay algo. Porque está bien, yo sé que los 13 son difíciles, porque los 13 de Isabela fueron para mí durísimos, pero esto es otro nivel y no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces los criterios son el miedo, entonces para que se diagnostique, hay 9 criterios, para que se diagnostica a alguien con trastorno límite, y puede ser tanto hembras como varones, una persona debe tener por lo menos 5 o más de los 9 criterios. Entonces, el primero es el miedo intenso al abandono. Real o imaginario. Real o imaginario. En tu caso tú mencionabas, pero es que tiene un papá, Tiene un papá. tiene familia, nadie te va a No, abandonar. sí. Antes, a mí me daba un episodio cuando mi papá se iba de viaje. O sea, de trabajo. sí, de trabajo. O sea, él se iba para Japón, me ponía mala. Se iba para Miami, me ponía mala. No importa dónde se fuera, yo me ponía mala. Y, o sea, es como el miedo a que él no vuelva o algo así. No es porque él no ha vuelto, porque él siempre vuelve, pero el miedo a que él no vuelva es muy Se grande. salía de los parámetros. Sí. Ok. Entonces, el miedo intenso del abandono. Número 2, relaciones interpersonales intensas e inestables. Ahí como El ahí drama como con las amiguitas. Ok. El drama con las amiguitas. Y con los profesores y con todo el mundo que estaba alrededor de ella. Era como un remolino. Sí, los profesores en específico son esas personas cuando tú estás en el colegio que deberían de ser tu red de apoyo mayormente, lo cual no lo eran para mí. O sea, yo les trataba de hablar de cómo me sentía. Había un par de profesores que eran buenos de corazón, pero había otros que era fatal. O sea, me hablaban feo, decían cosas feas de mí, o sea, me decían, o sea, me hablaban muy mal mayormente y no tenían comprensión, no querían entender, no tenían nada de empatía. Okay. ¿Qué edad, importante, qué edad tienes ahora, Miranda? 18. 18. Impulsividad en áreas potencialmente dañinas. O sea,
yo no sabía lo que era impulsividad, Ujú. no lo entendía. Pero sí veíamos que ella decía cosas que no eran, o sea, como que escupía cosas. Y yo me quedaba como, pero muchacha, o sea, ¿de dónde salió eso? De una de nuestras amigas dice, mira, yo vendo filtros. En la compañía le ponemos un filtro. O sea, ese tipo Sí, es importante que la gente sepa, la impulsividad es falta de control inhibitorio. Cuando tú ves cuando la gente dice, esa persona va sin freno, aún la persona internamente quisiera frenar, hay algo que se lo impide. Y la Entonces, impulsividad puede ser física claro, y puede ser verbal. incluso de conductas hasta dañinas, de sexual, de drogas, o Ujú. sea, esa falta de control de impulsos. Ahí, Co- ¿cómo lo veían ustedes con la parte verbal? ¿Cómo se manifestaba en Miranda? bueno, De todas formas. de todas formas. De todas formas. Bueno, mi amiga que hicimos la cuarentena juntos, ella decía, que Miranda ha sido una gran lección para ella de no juzgar a padres, porque ella dice, si yo solamente escuchaba a una niña decir que yo quiero, ¿lo puedo decir? Ok. Ok. Yo lo que quiero son tetas, y no hay qué, y no hay cuánto. Y ella decía, pero eso no es lo que ella ve en su casa. O sea, si tú no conoces a los padres, tú dices, eso es lo que esa niña oye en su casa. Claro. Eso es lo que ella ve. Pero entonces, mi amiga decía, pero tú no eres así, ¿de dónde está? Esa es la impulsividad. Ujú. O sea, ella decía cosas. Me acuerdo que cuando la llevé al pediatra, precisamente por las náuseas, decía cosas como sin educación, o sea, como cosas frescas que tú no le deberías decir a un Sin adulto. filtro. Y yo, pero muchacha, pero mire, o sea, como que, ay, es que discúlpeme, o sea, yo no entiendo lo que está pasando aquí. Pero No, yo no sabía que lo eso grande es que era uno se ríe. O impulsividad. sea, ustedes Sí, ya ahora sí, ya están del otro estamos del lado otro lado. y ya se pueden reír. Pero me imagino lo difícil que habrá sido. Uno como madre, pero yo no te crié así, pero muchacha, pero ¿qué es lo que está pasando? Mira, me acuerdo que ella, para conocerse en el colegio, porque era en línea, y la profesora, yo escucho que la profesora dice, me dicen por favor cuál es su artista favorita y su nombre y no hay qué. Y le digo yo, óyeme una cosa, mira, porque en ese momento yo era anti Bad Bunny, pero porque las letras no iban con los valores de nosotros. Claro. Óyeme una cosa, lo que tú quieras, menos Bad Bunny. Está bien. Entonces, hola, yo soy Miranda Félix y mi artista favorita es Bad Bunny. Y yo, Miranda, o sea, era tipo, no era impulsividad en ese momento de riesgo, no eran Ujú. comportamientos de riesgo, que luego sí hubieron, pero eran como cosas que decían, oye, pero ponte un filtro. Y ella se ríe porque ella sabe que yo sufría con eso. Eso así no fue que te criamos. Mira, el próximo es comportamiento suicida o autolesivos recurrentes. En ese momento, esa no aplicaba. Ok. Sentimientos de crónico vacío. O sea, de un vacío como existencial. ¿Quién eres tú? Eso sí lo vimos. Porque también tú estás buscando tu identidad. O sea, como que no tienes identidad. Entonces, un día Miranda se vestía de emo. Yeah. Yo Siempre soy claro. emo. Emo es, o sea, la gente que se viste de Ajá. negro y todo de negro. Y yo, que tú eres emo, pero tú eres el unicornio princesa con más estrellitas y escarcha. Al otro día bajaba con un tutú rosado después se quería teñir de rubio, después se quería teñir de cabello rojo, después se quería teñir de negro, después se quería... Y yo lo hacía. Y ella lo hace, o sea, yo decía, bueno, pero nada, o sea, son colores normales. Bueno, Y esto estamos hablando porque obviamente vuelvo y digo, estamos del otro lado. O sea, obviamente cuando esto estaba Sí. transcurriendo no era tan divertido No, tal no, vez no era como tan divertido. lo decimos ahora, pero esto era en un lapso de tiempo, por ejemplo, esos cambios de humor, de hoy emo, mañana tutú, eran cuestión de días. ¿Cómo así? Era un día una cosa y Ajá. 24 horas otra O cosa. quizá en la mañana era una cosa y en la tarde era otra. O sea, era, ¿quién es Miranda hoy? Y entonces, bueno, inestabilidad emocional, cambios muy repentinos de humor. O sea, y esto, la gente se cree que muchas veces es bipolaridad, porque se dice, ay, tú eres bipolar, o sea, sin saber, pero los cambios de humor, de emociones de las personas con TLP son cambios
muy rápidos. En bipolaridad son cambios que Duran duran más tiempo, claro. semanas o meses en una emoción o en otra. Aquí nosotros en cuestión de minutos podemos pasar, en 10 minutos podemos pasar por 10 emociones diferentes. De estar súper feliz a lloro. Y es extremo. O sea, no es, ay, yo estoy contenta. No es, yo estoy feliz. O sea, y de repente estoy triste o estoy guapa o estoy... No, sí, cuando eso me pasa, perdón, cuando eso me pasa, yo realmente que no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta cuando cambio de emoción, porque pasa tan rápido, pero, o sea, la gente alrededor mío lo ve, pero yo no. O sea, y para mí como tan confuso, cuando la gente me dice, ¿qué te pasa? Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿qué me pasa? Yo hasta el día de hoy tengo problemas dándome cuenta cuando yo cambio de emoción y drásticamente. Y para mí eso era ser su madre, o sea, como lidiar con todas estas emociones, hasta que un día que nos estábamos vacunando y ella pasó como por 5 o 6 emociones en un lapso de 5 minutos, que la amiga que nos estaba acompañando decía, pero tú has pasado por cada emoción humano, tú deberías estar exhausta. Y me dice a mí, tú deberías estar exhausta. Y yo, wow, yo estoy exhausta. O sea, yo no me estaba dando cuenta, para mí eso era simplemente maternar Ser a mi madre hija. de una adolescente que tiene... ¿En qué momento, Mica, y quiero ir al último criterio antes de la pregunta, que sería una ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos? ¿Este criterio estaba en este momento? ¿Es uno de lo La ira. de lo que aplica? La ira, tránsito, sí. Ira no relacionado con lo que estaba pasando. O sea, explosiones. De barato un iPad. De barato dos iPads. O sea, que llegaba a la casa y atrayaba la puerta porque de repente alguien que dijo que venía a la casa no viene. O sea, que tú decías, esto no es, o sea, no es coherente. Esta explosión con lo que está sucediendo. También habían ideaciones, paranoias. Paranoide Sí, transitoria. también. Ella pensaba que la gente la estaba siguiendo, ella pensaba que o sea, sí. Eso también pasaba. ¿En qué momento, Mica? A ver, ya estamos en 13 años, ¿verdad? Y ya tú tienes 2 personas, 2 profesionales de la salud que te han hablado del trastorno límite de personalidad. Todavía tú como madre estás en los 13 años, donde tú puedes diferenciar de una adolescencia que tuviste de tu hija mayor a este comportamiento. ¿En qué momento tú dices, yo creo que sí? Yo creo que sí, aquí hay que prestarle atención ya seria de buscar ayuda profesional un poquito más desde elevada. que yo leí los criterios, yo dije, aquí hay algo. Entonces fui al psiquiatra, porque me recomendaron ir al psiquiatra, pero yo fui al psiquiatra para ella. Entonces, cuando me siento con el psiquiatra, pues, ¿verdad? Yo estoy bien a todo esto, nítida. Y me dice el psiquiatra, o sea, le hablo de mi hija, le cuento de mi hija, y él me dice, perfecto. Entonces, al final de la cita, me dice, haz una cita para tu hija para hablar con ella, y haz una cita para ti. Y yo, pero para mí, pero yo no soy la del problema. Y me dice, sí, tú como has estado regulando las emociones de ella, tú estás desgastada y estás con ansiedad y estás deprimida. Y esa fue la primera vez que alguien me dijo que yo necesitaba ayuda. Entonces ahí empezamos con la psiquiatría y con terapia familiar, porque toda la familia necesita apoyo. Realmente cada miembro de la familia es recomendable que tenga su propio psicólogo. Pero en este momento la familia necesitaba entender un poco lo que estaba pasando. Miri, en este caso ya tenemos 13 años, ya tu madre, obviamente con toda responsabilidad, dice, sí, necesitamos buscar ayuda profesional. ¿Qué significó para ti en ese momento decir, wow, esto está sucediendo y mi familia me está apoyando? O entender realmente internamente todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo fue desde el punto de vista de Miranda? Bueno, desde mi punto de vista fue difícil de comprender. Realmente, cuando a mí me dijeron que yo tenía trastorno límite, yo no me lo, o sea, yo estaba como, ¿qué es esto? O sea, yo no me lo creía, yo no sabía qué era eso. Yo, o sea, yo nada más veía como que a mis padres, yo nada más lo veía yo como
tristes. O sea, pero realmente que yo en ese momento, no sé por qué, pero yo estaba pensando más en mí y estaba siendo más egoísta. Pero yo sí, fue fuerte realmente ese proceso. Hubieron muchas lágrimas, claramente. Y hasta el día de hoy, o sea, estamos mejorando, paso a paso. Pero toma tiempo. Realmente que eso es lo que yo puedo decir. Después de todo este tiempo, ahora que yo estoy mejorando, toma tiempo. ¿Y cómo fue en el colegio con tus compañeros, con tus maestros? Porque vuelvo y digo, no es uno de los trastornos más hablados, más comentados, que vemos en redes comúnmente, conocemos personas. Entonces, tal vez todo este comportamiento de no tiene filtros, no tiene control inhibitorio, para muchas personas se ve una rebeldía, una adolescencia Una extrema, una maleducada y una que maleducada. está falta de una Claro, pela. Eso. exactamente. No hay ¿Cómo, límites. cómo se vio esto en el colegio? Bueno, en el colegio, la verdad que fue horrible. Mis experiencias en el colegio, yo me acuerdo que todos los días, cuando yo me levantaba, yo decía, mami, yo no quiero ir al colegio. Porque la falta de empatía de mucha gente, de amigas, o sea, de varones del curso, de profesores, de gente trabajando en el colegio, lo hacía mil veces más difícil. Y aunque había un día muy bueno en el colegio, habían más días malos. Eh, la gente como que me tenían a mí como fichada porque no entendían y me veían a mí como una niña problema, como una niña que lo único que hacía era alborotar todo, buscarle problema a otra gente, buscarse problema ella sola, que no hacía nada en el colegio, que no aportaba nada al colegio. Yo me acuerdo que hubo una vez que un profesor me dijo a mí, o sea, estábamos hablando en el curso y yo, o sea, de nuevo, yo no hacía nada en el colegio porque yo no me sentía ni motivada, ni me sentía entendida. Y yo me acuerdo que hubo un día que yo le dije a mami, mami, yo ojalá y me voten de ese colegio, ojalá y me voten, ojalá y no me digan que yo no puedo volver más, porque la verdad que ese colegio fue una experiencia muy difícil. Por ejemplo, el profesor, estábamos en el curso, esto es pila de chistoso, pero no era chistoso en el momento, pero era así chistoso. Estábamos en el curso y estábamos todo el mundo preguntando, profe, cuando seamos de grandes, ¿qué tú crees que vamos a hacer? Doctor, dentista, abogada. Y yo, profe, cuando yo le pregunté, la perfecta ama de casa. Y yo me ofendí, yo estaba, mira, pero yo me ofendí mucho. La verdad, o sea, que nos ofendiera. Ahora yo me río de eso, pero eso nada más demuestra la falta de empatía y la falta de conocimiento hacia los trastornos, porque los profesores sabían. Eso iba a preguntar. ¿Ustedes compartieron Sí, el diagnóstico con el colegio para que supieran, miren, esto está pasando, estas conductas tienen una razón de ser? claro. Y no, era como que no le decíamos nada. Ujú. Ustedes entienden que Miranda tiene hay un tema de impulsividad, hay un tema y explican muy bien que si de repente te llama y te dice, mira, tu casa se está quemando, Ujú. tú puedes seguir trabajando normal. No, tu mente va a estar allá. Entonces, cuando un cerebro está en ese dolor, porque también hay que ver que en el trastorno límite hay un dolor, hay una ansiedad, o sea, el cerebro va a millón y de repente te dicen, ¿cuál es 2 más 2? ¿Qué sé yo? Yo no sé, o sea, y te hablan estrellado y te hablan mal. Ellos lo ven como un comportamiento, pero es algo que ella No puede no controlar. puede. Eso es como decirle a alguien que tenga el síndrome de Tourette, mira, no diga mala palabra, y de repente o sea, no es algo que controlan. Ella todavía, ahora después de 8 años, 7 años de terapia, Ujú. y ni siquiera era la terapia que luego Exacto, que se recibimos. necesitaba. Ahora Miranda se controla, ella tiene autocontrol, la impulsividad está casi nulo, o sea, ella se maneja. Ujú. Pero a los 13 años, además de estar, Además de que el cerebro todavía es inmaduro de por sí, o sea, sin ninguna condición, el cerebro de es por sí es súper inmaduro, inmaduro. claro. Con una condición es un agravante y de verdad que en el colegio no recibimos, tal cual como ella dice, cualquier cosa que pasaba en el colegio, aunque ella no estuviera ahí, ¡pam!, le echaban la culpa a ella. De una vez, wow, yo tengo mucha historia de eso. Una vez
que esto, ok, suena muy mal. Pero la verdad que fue mucha parte de mi impulsividad. Que había este muchachito en el colegio que en verdad todo el mundo lo relajaba. Todo el mundo lo relajaba y como que le hacían bullying. Y pobrecito, yo dije, bueno, yo no, mucha gente dijo de que no, que él va a ser, ay, Dios, ok, él va a ser un tiroteo escolar. Okay. Y yo no fui la única que lo dije, o sea, muchísima gente lo estaba diciendo. Y fue como que me echaron la culpa a mí. Y después yo empecé a pensar, pero fue mi culpa entonces, fue mi culpa, fui yo. Porque al final del día, aunque lo dijo, lo empezó a decir otra gente, yo también lo seguí diciendo, o sea, fue también culpa mía. Pero alguien decía algo y era culpa de Miranda. Y, Bueno, entonces, cuando ella dijo eso, a ella la suspendieron. ay, no. Sí, Ay, vamos a no, eso. o sea, sí. La suspendieron ahí por dos cosas. Por decir eso, que nosotros como padres apoyamos que la suspendieran, porque ella tiene, o sea, eso no es algo que tú puedes estar diciendo. Y la segunda cosa fue que ella había un vape que una amiguita, supuestamente, le dijo a ella que lo guardara en su bulto. No era supuestamente, era verdad. Que lo guardara en su mochila. Ella guardó el vape en la mochila. Los profesores lo encontraron y ella dijo, no, que es de la amiguita lo negó y bueno, por esas dos cosas suspendieron a Miranda. Estábamos de acuerdo como padres. Perfecto. La segunda semana, o sea, la semana siguiente o a las 2 semanas, de repente algo pasó en el curso que yo creo que tú grabaste, pero no fuiste la única. No, yo no grabé. Ok. Mira lo que pasó. Básicamente, este muchachito de séptimo lo encontró, o sea, un profesor le encontró un líquido de vape en la mochila y le encontró un vape. Y esta muchachita del curso le tomó una foto. Le tomó una foto del niño tratando de explicar y yo, conchole, qué risa. O sea, qué risa, porque para mí el colegio era una chercha realmente. Y yo lo subí también. Yo lo subí. O sea, esa foto la regaron entre unos grupos de chat. Ajá. Okay. Uno WhatsApp. Y como que pila gente lo estaba subiendo. Todo el mundo lo estaba subiendo. Oye, hasta la hija del director subía cosas. No subió eso, pero ella subía cosas en el colegio, ¿verdad? Pero eso no es el punto. El punto es que yo lo subí, ¿verdad? Ok, y me echaron la culpa a mí. Y me suspendieron. Bueno, no me suspendieron. Nos llamaron a nosotros para suspender a Miranda. Otra vez. Y ahí fue que dije, no. ¿Y el resto? Exacto. Exacto. Dije, pero ella lo dice, porque ellos alegaban que no, la madre no está de acuerdo con que tu hija, que es mi hija, subiera una foto sin la autorización de su hijo. Después, mira, si no vamos a eso, porque ya era como fichada. Si no vamos a eso, entonces tiene que suspender a todos los niños, porque aquí yo le pedí a Isabela fotos de todos los niños que han subido fotos de ella sin su autorización. Y le dije, ya eso, o sea, no, si van a tener que votar el colegio entero, suspender el colegio entero, no pueden señalizar una niña. ¿Y ustedes sienten que eso fue una retaliación o fue una estrategia por el tema del trastorno? Yo creo que fue una ¿cómo tú dijiste? Retaliación. Retaliación. Sí. Y ya era que, o sea, algo, se rompía algo. Eso fue Miranda en la otra, o sea, ya la tuvimos que sacar del colegio. Ya ella no podía seguir en ese colegio porque todo era eso. Lo cual fue bueno porque ella empezó un homeschooling, que fue un ambiente mucho más controlado. Pero antes de eso, quiero mencionar que aquí, de nuevo, la terapia que ella necesitaba, en ese momento, nosotros no la encontramos en el país. Y nosotros tomamos una decisión como familia de irnos fuera para que ella recibiera la terapia dialéctica conductual, porque ya estaba llegando a un punto, sí estaban ya presentes las autolesiones. Ya Miranda no tenía, eran 6 y 7 crisis al día. Entonces ya eso era insostenible. Ya era, esta niña no va a sobrevivir esto. Entonces nos fuimos. Y tomamos la decisión de que yo y ella no íbamos a quedar fuera y duramos fuera 7 meses recibiendo esta terapia, que el diseño de la terapia es terapia grupal para los cuidadores y los adolescentes y luego terapia individual. Y tanto ella como tú. Tanto ella como yo. Entonces, eso era para enseñarnos a nosotros las habilidades que los muchachos estaban aprendiendo. Porque ambos, o sea, la familia tiene que aprender a hablar este nuevo idioma.
Y que no hace nada que ella reciba la terapia, tenga las herramientas y cuando la quiera aplicar ustedes no sepan lo que no ella, entendamos lo que o, ella está o pasando. seguimos siendo un ambiente invalidante, sin querer, pero un ambiente invalidante por desconocimiento. Entonces, cuando ya regresamos de fuera, que hablamos con el colegio y le di, mira, estas son las herramientas y estas son las cosas que ella puede usar cuando ella está muy alterada, se puede hacer esto. No aplicaron nada nunca. Wow. Entonces Tú fue... mencionaste, Mica, el tema de las autolesiones. Está incluso uno de los criterios del TLP, es esta parte. Si se puede hablar sobre esto. ¿Le puedes explicar a las personas lo que es? Porque muchas veces se habla de las autolesiones, las personas lo suelen confundir con ideación suicida o con justamente el acto del suicidio, pero es algo completamente distinto. ¿Pudieras compartirnos? Sí. Bueno, la verdad es que hay diferentes tipos de autolesiones. Porque la que la gente ve mayormente son cortadas o son eh, como, ¿cómo lo digo más o menos? Quemaduras, cosas así. Pero realmente hay muchos tipos de autolesiones. Pellizcos. Sí. Pero hay muchos que no son muy conocidos. Pero las autolesiones son más, la gente no lo entiende porque la gente lo ve como, wow, ella quiere atención. Ella Lo ven quiere... como un Ajá. llamado a atención. Eso es manipulando y eso es llamando la atención. Y uno no se da cuenta que cuando uno se autolesiona no es para la atención la mayoría de las veces. Oye, yo sí he conocido a gente que me ha dicho de que nada, no, yo lo hago por atención. Pero la mayoría de las veces es más porque no saben cómo más desahogarse, no saben de qué manera hablar sus problemas, no sienten la confianza y la libertad de poder hablar sobre sus problemas. Y ellos se lo sacan con ellos mismos. Ellos se lastiman. Hay diferentes tipos de, o sea, diferentes tipos de formas para lastimarse. Pero ellos ven con eso como la única salida, como la única solución. Eso me da mucha pena que la gente no lo vea así. La gente no tiene nada de empatía para ese tipo de personas, ya que la gente pasa por mucho y uno nunca sabe lo que está pasando por en sus casas o en sus propias vidas. Tú hablas de ellos, pero Miranda particularmente, ¿cómo eso lo viviste tú? ¿Cómo fue para ti esa descarga? Porque muchas veces la gente no entiende que a veces la autolesión es justamente Yo eso, le iba a es preguntar eso. ¿Qué tú sentías? una manera de alivio. Bueno, cuando yo lo hacía, la verdad es que yo estaba pensando, wow, pero qué bien se siente, no sentí un dolor, o sea, sentí un dolor que no está en mi cabeza, como que sentí un dolor físico y así yo me enfoco en el dolor físico y no en lo que yo estoy sintiendo. Y yo le explicaba muchas veces a las personas, a los psicólogos, a los psiquiatras, pero ellos no lo entendían muy bien. Pero gracias, o sea, cuando conocimos a Blaze, yo le conté que yo me autolesionaba y él de una vez dijo, no me acuerdo muy bien lo que él dijo, pero fue como que it clickó y yo estaba de que, wow, es exactamente así. Y me hizo sentir muy bien. Pero Miranda, cuando se autolesionaba, sentía placer porque sentía un dolor que no era el dolor mental. Blaze lo que explicaba era que el autolesión es una habilidad que las personas que están sufriendo han conseguido, o sea, tienen, para aliviar el dolor emocional. Entonces, pero es una habilidad desadaptativa, o sea, que no es, funciona y funciona inmediatamente, o sea, el corte, la quemadura o algo, pero no es algo que debe ser sostenido. Entonces, lo que la terapia dialéctica les da son otras habilidades para sustituir la habilidad desadaptativa. Y en ese momento, Mica, que tú estás viendo, porque una madre lo menos que quiere es que su hijo, su hija tenga un pelo fuera de lugar. En ese momento que tú te enteraste o cómo te enteraste de las autolesiones, ¿qué significó eso para ti de mi hija se está haciendo daño? ¿Tenías las herramientas o el conocimiento de saber lo que eso significaba? No, y me acuerdo que la primera vez que ella me lo dijo, pues yo no lo vi, ella me lo dijo, me acuerdo, cometí un
error, que era algo que yo hacía, porque yo era como la reguladora emocional de la familia, que yo creo que es un rol que muchas madres a veces como asumimos. Y cuando ella me lo dijo, mi esposo estaba durmiendo. Y yo dije, ok, yo no le voy a decir nada a él, me quedo con esto para mí y mañana yo le cuento. Y así mismo me cargaba de muchas cosas. No me estresé, no me friqué. Quizás yo creo que yo estaba tan desgastada que quizás no lo sentía tan intenso, pero yo andaba, después de eso yo andaba con un botequín, con su jaboncito antiséptico, yo las curaba, cuando ella venía y me lo enseñaba. Algunos no eran profundas, otras eran más profundas, pero ya aprendí de que hay que comunicárselo a su pareja. O sea, el psiquiatra me decía, tú tienes que ir a despertar a tu esposo y decirle, oye, esto es lo que está pasando ahora. Y para que tú no te cargues de todo tú sola. Ujú. La gente cree que los autolesiones es manipulación y es buscando atención, pero la mayoría de personas que se autolesionan lo han estado haciendo por años. Y tú te viniste a dar cuenta ahora. O sea, que si es buscando la atención, ellos lo tapan, lo esconden. Sí, la mayoría abrigos largos, Los hoodies. anchos, los Yo me acuerdo que ella hoodies, empezó a claro. usar hoodies. Yo estaba feliz porque la hipersexualidad también es uno de los criterios del trastorno límite. Y ella usaba camisitas y cosas. Y yo, pero tú una niña de 13, o sea, no era ropa apropiada. Y de repente, el alivio que yo sentí cuando ella empieza a usar los hoodies. Y yo, ay, qué bueno se está tapando. Pero Wow. no se está tapando, se está tapando las autolesiones, que yo no, o sea, no estaba en mi radar, perdón, no estaba en mi radar chequear eso, buscar eso. Y se pueden autolesionar en diferentes partes del cuerpo también, o sea, que lo tienen bien escondidos, o sea, es algo, es ¿Hubo ideación suicida? sí. Y también hubo un intento. Ahorita, Mica, ustedes mencionaban que dentro de los criterios que está la ideación suicida, en ese momento no aplicaba, pero luego sí aplicó. Sí aplicó. Y hubo un intento que es en el trastorno límite, hasta 80% de las personas con el trastorno lo van a intentar. O 10% lo van a lograr. Entonces es un porcentaje alto. Y el día que nosotros nos tocó entrar en esa estadística, salimos para el hospital. Mi esposo se iba al otro día de viaje. O sea, siempre cuando él se va. Sí, nos tomó un tiempo como ver un patrón, Ok. pero nos tomó como 3 años ver varios patrones, pero lo vimos. Eso era un patrón. Mi esposo se iba de viaje el otro día y de repente Miranda vino y dijo que se había tomado todo su pastillero. También estaba por un estrés en el colegio, de una mala nota que le iban a poner, que al final no se lo pusieron. No, al final yo saqué buena nota, pero era el estrés de la mala nota. De la mala nota, de que su papá se va y de repente ella no aguantó más y el pastillero lleno, recién llenado, se lo tomó. Pero se lo tomó inmediatamente, vino y me dijo, me acabo de tomar todo el pastillero. O sea, ella vino y me lo dijo, gracias a Dios. En ese momento llamamos al psiquiatra y él nos dice, váyanse para el hospital más cerca, lo cual nos quedaba, pero no porque, sino cualquier hospital hubiera sido. Y cuando entramos con ella, que tenía como 14, 15, nos devolvieron para nuestra casa Wow. con nuestra niña, porque en este país no hay un protocolo pediátrico, psiquiátrico. Y nos devolvieron para nuestra casa. Y yo, pero háganla vomitar. Aquí no hay protocolo para eso. Eso me dejó frío y eso se tiene que cambiar. Aquí la sociedad de pediatría tiene que crear un protocolo de qué pasa en eso. Además que ahora, después de la pandemia, después de el tema de salud mental y en los adolescentes, es tan importante. Y hay adolescentes que lo van a intentar. Tiene que haber un protocolo. Pues nada, nos mandaron para nuestra casa con nuestra hija y nosotros la obligamos a ella a vomitar las pastillas. Después nos mandaron una enfermera psiquiátrica y esa enfermera se quedó con nosotras. Yo creo que era más para mí. Pues ya después de eso ella estaba, mira, como el primer guandul. Y yo estaba que había que recogerme con 2 placas.
Y además que mi esposo se iba de viaje. Entonces, la enfermera nos ayudó, nos ha acompañado en 2 ocasiones. Una vez, la otra ocasión fue cuando mi esposo y yo nos fuimos de viaje, que ella le dio la chiripiorca otra vez que nosotros, mi amor, nosotros volvemos. ¡Mami! Pero ahí no hubo intento, sino simplemente hubo un acompañamiento Okay. para tomarse su medicamento, porque aunque el trastorno no tiene ningún medicamento que le funciona, sí hay medicamentos, sí hay fármacos que ayudan a bajar síntomas. Claro. O sea, la ansiedad, la depresión, la impulsividad. O sea que sí, hay medicamentos para eso. Entonces, ese fue, pero me acuerdo de estar pensando, wow, o sea, nosotros somos parte de esta estadística donde se intentó, gracias a Dios, que viniste y no lo dijiste de una vez. Sí, realmente yo me acuerdo muy vividamente de ese momento. Yo estaba revisando mis notas y yo dije, ay, Dios mío, o sea, esta nota de matemática, es específicamente matemática, está horrible. Y yo dije, yo no sé qué más yo voy a hacer. Salí de mi cuarto, agarré mi pastillero, volví a entrar, tranqué mi puerta y me la empecé a beber. Yo cogí un vaso de agua y me la empecé a beber, y a beber, y a beber. Y después, cuando yo me di cuenta de lo que había hecho, yo dije, ¿qué yo acabo de hacer? Salí a buscar o sea, mis padres estaban en la terraza y yo le dije, mami, hice algo muy estúpido. Y ella pensó que yo me había autolesionado, porque cuando yo me autolesionaba, yo decía eso. Y yo le dije, tú no me encontrás nada ahí. Y ella, o sea, yo le dije, mami, yo me tomé todas mis pastillas. Y yo nada más vi como el color de la cara de mami se fue, o sea, pálida. Y papi, o sea, papi se quedó tieso, se quedaron tiesos los dos. Y yo no sabía qué hacer, no sabíamos qué hacer, fuimos al hospital y yo me sentía súper rara. O sea, yo me sentía como muy asueñada, no podía ni mantener casi los ojos abiertos, yo sentía como que yo me estaba apagando, no porque me tomé uno que me iba, o sea, una cantidad que me podía matar, porque después mi psiquiatra me dijo, no, esto no la va a matar, pero sí como el sentimiento de que yo estaba bien, o Sedada, sea, como sí, te estaba sedada, yo estaba así ya, me quería dormir. Estábamos en el hospital, yo estaba acostada en una camilla y mami estaba ahí al lado mío, estaba llorando. Papi estaba hablando con los doctores y no sabían, o sea, no sabíamos qué hacer. Pero yo me estaba durmiendo en la camilla y mami, despiértate, no te duermas, despiértate. Y yo, ok, y yo me traté de mantener despierta. Y después fuimos a la casa. Yo no me acuerdo mucho o sea, del viaje en el carro, porque yo me estaba durmiendo, pero llegamos a la casa y yo me acuerdo que mami y papi, o sea, fuimos al baño de mami y papi, y mami y papi estaban ahí, mami me estaba agarrando el pelo y me dijo, mira, anda, hazte vomitar. Y yo le tengo una fobia terrible al vómito. Yo no quiero vomitar, yo no quiero vomitar, yo le tengo una fobia. Y después mami me dijo, de que, métetelo, métetelo. Y yo que no quiero. Y ella dijo, hazlo o te lo hago yo. Y yo, bueno, lo hice, salió todo. Y después yo me acuesto en la cama de mis padres y yo me estoy durmiendo. Me estoy durmiendo y yo me duermo. Y como no sé cuánto tiempo pasó, pero yo sentí que fueron como 5 minutos que cerré los ojos. Y viene esta enfermera con un vaso de leche y agua y me hace bebérmelo. Y yo, a mí no me gusta la leche. Entonces yo no sé cómo yo lo hice realmente. Yo estaba tan sedada que a mí no me importó. Y yo me la bebí. Y fue como que me volví a dormir al día siguiente y le dije, mami, o sea, yo me levanté y mami estaba que parecía que no durmió la noche entera. Papi estaba ahí, o sea, con la maleta. Y yo estaba en la sala de mi casa y yo le dije, mami, yo quiero sushi. O sea, fue como que No pasó no pasó nada. nada. Y yo, Sí, pero mami parecía que no había dormido la noche entera. Me sentí muy culpable por meterle ese estrés y esa presión a mis padres y de esa manera tan brusca y de esa manera tan fea. Porque después de eso mi mamá se puso, o sea, mami era mal, horrible mentalmente y yo lo veía. Y yo después de ahí dije, yo no vuelvo a hacer esto. Yo no puedo volver a hacer esto. O sea, mira lo que pasó con algo que ni siquiera era, o sea, con la cantidad que ni siquiera era letal.
¿qué pasaría si hubiera funcionado y yo no estuviera aquí? O sea, ¿cómo estuviera mi mamá? Y yo me dije a mi mamá, yo no puedo volver a hacer esto. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y yo empecé a, como, a cuidarme más en el sentido de mentalmente. Yo empecé a hacer o sea, usar mis herramientas más seguido. Y yo creo que desde ese entonces fue cuando yo abrí los ojos y me dije a mí misma, yo tengo que cambiar, o sea, yo tengo que mejorar, yo tengo que volverme una persona que no ponga a sufrir a las personas que ama. Yo tengo que ser una mejor persona. Y ahí fue cuando ya empezó todo, como que se empezó a ver una luz al final del túnel. Wow. Sí. Gracias por compartirlo, Miranda. Y me llama mucho la atención también el que cuando eso pasó tú hayas ido intencionalmente y le hayas contado a ellos, yo hice esto. ¿De dónde nace en ti yo tengo la confianza? O sea, mis padres me han dado la confianza de yo irle a contar lo que esto está pasando, aun sea una de las cosas más difíciles que uno pueda hacer. Eh, sí, la verdad es que yo desde siempre tengo mucha confianza con mis padres. Desde siempre le cuento todo. O sea, bueno, lo que puedo contarle, claro, que es la mayoría de las cosas. Y ellos siempre me ayudan, me dan consejos. Y eso ha creado ¿cómo se dice? Bond. Vínculo. Un vínculo de confianza en la familia. Entonces, cada vez que yo estaba pasando por un episodio o estaba pasando algo en el colegio o algo afuera del colegio en general, yo siempre le decía. Ellos me daban el apoyo que yo necesitaba en el momento. Entonces, cuando yo hice eso, me vi las pastillas, la verdad es que lo primero que yo pensé es, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y mis padres. O sea, ¿qué hago? Yo no sabía si estaban durmiendo, yo no sabía si estaban, o sea, yo sabía que estaban despiertos, pero no sabía dónde estaban. Y yo entré a su cuarto primero, no estaban ellos. Ah, ok, tienen que estar en la terraza. Y yo les conté. La verdad es que cada vez que yo me lesionaba o hacía cualquier tipo de cosa, yo les decía. Y ellos me ayudaban de la mejor manera posible. Y ya después de ahí, yo confío en ellos completamente. ¿Tú sientes que parte de tu mejoría, parte de tu proceso de aceptar esta condición, de buscar ayuda, de decir, vamos a, como se dice, turn a new leaf, de esto pasó y quiero mejorar, todo eso vino de mami, yo sé que me va a entender, papi me va a entender, yo sé que ellos van a querer lo mejor para mí y me van a apoyar frente a todo esto que estaba sucediendo? Realmente que yo no me he sentido entendida. O sea, yo iba para donde ellos, pero no porque me sentía entendida, sino más por el apoyo que me daban. Es muy difícil que una persona con TLP se sienta entendida por cualquier persona, hasta por una persona que hasta tiene la misma condición. Y, o sea, por ejemplo, mi mejor amiga, ella tiene TLP y yo siempre he tratado de entenderla de la mejor manera posible, pero ella me dice, tú no me entiendes. Y yo, o sea, wow, eso me demuestra a mí que hasta personas con el mismo trastorno que yo tengo, aún así no se entienden cada uno o no se sienten entendidos. Entonces no era más por sentirme entendida, era más por el apoyo y el amor que yo recibía. Y eso como que me llenaba el corazón de felicidad y de tranquilidad, de saber que yo tengo una red de apoyo tan buena y tan grande. Porque aunque la gente en the outer part, que no era mi familia, no me entendía, lo más importante era que yo tenía a mis padres ahí. Eso era de verdad que lo que me mantenía a pie. Y luego entonces deciden irse a buscar ayuda afuera. Ya, Juntas se fueron los 7 meses que contaste. sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa dinámica familiar porque tienes otra hija, tienes un esposo, tienes un negocio? Sí. ¿Cómo fue? Vamos a soltarlo todo porque esto ahora es lo más importante. Había que soltarlo. Había que soltarlo. Yo lo pensaba hacer como en el verano y ya llegó un punto donde Eduardo me dijo, mi esposo me dice, tú te tienes que ir ya. Y nosotros nos fuimos. Yo veía que iba a iniciar un programa en febrero o marzo y nosotros nos lanzamos en fe. O sea, nosotros nos fuimos y todavía no nos habían aceptado en el programa. Y dije, pero si no aceptan, tenemos que estar allá. Entonces nos fuimos. Mi esposo nos visitaba cada 6 semanas. Gracias a Dios, su trabajo. Fueron súper comprensivos y dijeron, viaja, o sea, tú vas a estar disponible online, pero vete cada 6 semanas, visita a tu familia.
Nosotros pudimos venir en una ocasión aquí para el Día de las Madres, para estar con mi otra hija. Fue difícil estar separados, pero sí nos acostumbramos. También cuando regresamos, tuvimos que tener unas sesiones de terapia familiar para ver, ok, cómo vamos bueno, cómo nos vamos a acoplar otra vez. Con mi hija, con mi otra hija, y esto es algo que tampoco nadie me lo dijo, nadie me dijo, ojo con tu otra hija. Porque ella era y es súper independiente, súper madura. Entonces yo en mi mente decía, ella está bien. No me necesita. Ella está bien, déjame enfocarme en Miranda que está pasando este problema. Hasta que un día ella explotó. Isabel explotó y nos reclamó con todo su derecho de decir, ustedes no están ahí para mí. Y eso fue como que un sacudión porque era wow, o sea, porque nadie nos dijo, aunque ella esté callada, aunque ella está bien en el colegio, bien con sus amigos, nadie nos dijo, ojo, chequea esto, que no se te vaya a salir de las manos esto. Y de verdad que le pedí muchísimo perdón, pero o sea, yo nunca había tenido una hija con trastorno límite, no sabía cómo manejarlo. Los expertos en ese momento, a mí, nadie nos dijo, ojo aquí. El tema de la pareja es súper importante porque es un trastorno que es drenante para la familia, porque la persona que tiene una crisis, después de la crisis, es como que no pasó nada. Es como un tornado. O sea, el tornado vino, se fue, desbarató todo lo que había ahí y siguió y desapareció. Ya, salió el sol. Pero el desastre está ahí. Entonces, el desastre está ahí. O sea, el dolor, cada vez que ella tenía un episodio de crisis, yo no me daba cuenta, yo quedaba sin energía. O sea, yo no podía levantarme de la cama. Y decía, ¿qué es lo que pasa? Y era eso, era que era tan drenante emocionalmente. Que también la pareja, o sea, nosotros necesitábamos apoyo de pareja. Gracias a Dios que tenemos un apoyo, una red de apoyo de amigos, que nadie criticaba a nuestra hija diciendo, porque eso, como es un comportamiento, uno lo que ve es la loca, la complicada, esa de falta de límite, esa gente. Entonces ahí es donde el psiquiatra que trajimos, que Miri lo mencionó, a Blaise Aguirre, es un psiquiatra en Boston, especialista en trastorno límite en adolescentes. Para aquellas personas que dicen que no se puede diagnosticar, sí se puede diagnosticar, y mientras más temprano el diagnóstico mejor, porque más temprano se hace la terapia. Porque si yo tuviera que empezar ahora que ella cumplió 18, wow, este recorrido fuera larguísimo. Entonces, Blaise lo que decía era, bueno, ya me olvidé lo que estaba diciendo, pero Blaise, algo de pareja. Diagnosticar a adolescente que no se podía. O sea, que la gente pensaba que no se podía diagnosticar a adolescente y después sí se, o sea, Blaise dijo que sí se podía. Bueno, se me fue la idea ahí de Blaise. Pero justamente cuando se fueron a buscar ayuda afuera, contactaron con este psicólogo especialista, Blaise Aguirre. No, psiquiatra. Psiquiatra. Entonces, cuando yo empecé a leer y a psicoeducarme, porque eso es otra cosa que las madres como que suelen recibir el diagnóstico y decir, ok, vamos arriba, ¿qué es lo que hay que hacer? Los padres tienden a entrar en negación y pensar que es manipulación, que es comportamiento. Cuando yo me estaba psicoeducando, todo lo que yo leía, me salía este nombre. Blaise Aguirre, Blaise Aguirre, Blaise Aguirre. Hasta un libro que yo leí que era una autobiografía de una persona con trastorno límite, al final ella pone, y le agradezco a Blaise Aguirre. Y le digo, ok, entendí la señal. Vamos a poner Blaise. Lo voy a llamar al psiquiatra, que es profesor de Harvard, es psiquiatra en Boston, es autor de como de 20 libros, pero él me puede hacer caso a mí porque déjame llamarlo. Y le escribí por Instagram
Y le digo, mira, hola Blaze, yo soy una madre, que yo he leído tus libros, que me encantaría que vinieras a República Dominicana para hablar y crear conciencia sobre el trastorno límite. Y pasaron como 6 semanas y nada. Y bueno, él es famoso, Ocupado, fabuloso, y ¿qué es lo que le va a estar respondiendo a mí? Y de repente me responde y me dice, te puedo llamar, te puedo escribir, pues este es mi correo. Y le mando un correo explicándole todo. Y lo invito y él acepta. Y yo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Porque ahora este hombre aceptó y ahora yo tengo que buscar un traductor. ¿Y de dónde yo voy a sacar? Bueno, me dice, mejor hablemos por teléfono. Este es mi número. Y lo llamo. Y cuando suena el teléfono, que él me dice, hola, Micaela, en español. ¿Tú prefieres hablar en inglés o en español? Y yo, o sea, ese meme, cuando de repente el muñequito cae, como ¡boom! Esa fui yo. Yo, ¿en serio tú hablas español? Me dices, claro, mis padres son españoles. Y yo, ¡ay, Dios mío! Entonces, súper agradecida de que él escuchó ese llamado de una madre y vino al país ha venido 2 veces, Tuve la oportunidad de ir la primera vez. de hacer como una conferencia Exacto, la conferencia. de introductoria y luego volvió el año pasado para entrenar. Fue una semana de entrenamiento en terapia dialéctica conductual. O sea que la terapia que nosotros fuimos a buscar fuera ya está disponible en República Dominicana. Pero los padres, también eso era lo que yo quería decir, los padres entran, como que tardan un poquito más en entrar en aceptación de que hay un tema y que no es solamente comportamiento y no es manipulación. Y Blaze ayuda muchísimo. Ya sé. Otra vez. Dios mío, espérate, vamos a cortar eso. Era como Dale que, al abecedario. Comienza con el abecedario en tu mente. Dale, dale. El paso. Vas a llegar. Blaze decía algo de que, ayúdame a ver si ustedes me acuerdan, era algo como que el comportamiento de un adolescente es diferente al comportamiento de una persona con TLP. Porque los adolescentes, por ejemplo, están probando con las bebidas y las cosas como que están, o incluso hasta pueden probar con la autolesión porque ven que de otra gente se autolesiona. Pero la persona con TLP no bebe para estar como con los amigos, bebe para aislarse, bebe para taparse las emociones, se corta para, como decía Miranda, no sentir dolor. Entonces no es esa manipulación que mucha gente cree, no, eso es manipulando. No, o sea, el comportamiento de una persona con TLP no es el comportamiento normal de un adolescente. A mí me gustaría preguntarte, Mica, porque tú ahorita hablabas de todo esto pasan los episodios, sucede, pero luego entonces quien se queda con esta secuela de un agotamiento, muchas veces físico, emocional, ¿qué significó para ti ya? Porque venías escuchando TLP, hablando con terapeutas, hablando con psiquiatras, pero ¿qué significó para Mica todo este proceso, también como tú dices, de hasta el mismo duelo de cuando a una madre le dan un diagnóstico, pasa por un proceso de duelo, todo eso de la negación, de la ira, de no, esto no me está pasando a mí, esto no le está pasando a mi hija. ¿Cómo fue para ti ese proceso y qué tú le dirías a otras madres que de repente le acaban de dar un diagnóstico o puede que reciban un diagnóstico para que puedan ayudar a sus hijos? Porque primero está ese impacto que recibe la madre, pero luego está lo otro, la responsabilidad de tenemos que accionar por nuestros hijos. ¿Cómo tú viviste ese proceso? Mira, el diagnóstico yo lo recibí y a mí me dio paz. Porque ok, aquí hay una razón por este comportamiento tan extremo que estamos viviendo. O sea, que lo que yo decía, aquí hay otra cosa, sí, había otra cosa. Hay ayuda en República Dominicana o donde quiera que estén escuchando. Necesitan psicoeducarse como familia. Sus hijos necesitan terapia. Y también, si nos están escuchando en República Dominicana, aquí
lamentablemente no hay como un control sobre quién dice que es terapeuta formado en terapia dialéctico-conductual o no. O sea, hay gente que pueden tomar un curso de un fin de semana y decir, yo lo hago. Y, o sea, no hay como un cuerpo gobernador que dice, tú sí estás certificado, tú no. Entonces, hay que buscar bien quiénes son los terapeutas que están eligiendo. Y es algo donde se tiene que involucrar toda la familia, no solamente la persona que tiene el diagnóstico, porque es un diagnóstico de la familia. Y esas madres o padres que de repente dicen, no, eso son cosas de adolescentes, eso son cosas de muchachos, esos son comportamientos. Yo siento que independientemente de que puedan serlo, porque muchas veces lo es, o sea, No, la adolescencia trae sus bemoles, ¿verdad? Trae sus cosas. Pero eso que tú me dices me llama tanto la atención de hubo paz. Hubo paz en un diagnóstico porque también me permite ver cuál es el tratamiento. Tal vez muchas veces no sabemos cómo actuar, nos cruzamos de brazos, lo dejamos, son adolescentes, ya ellos saben, ya yo le he enseñado y nos cruzamos de brazos. Claro. ¿Qué tan importante, Miri, tú entiendes que es que los padres abran los ojos y entiendan, como tú decías, no que entiendan, pero que apoyen a sus hijos en, mírame, estoy sufriendo, la estoy pasando mal, este comportamiento, préstale más atención? Bueno, la verdad es que voy a ser muy sincera. Ningún padre quiere que su hijo nazca con una discapacidad, con un trastorno mental, con cualquier tipo de enfermedad. Y cuando le dan la noticia de un diagnóstico, yo entiendo que para muchos padres y madres puede haber negación. So it's like the 5 stages of grief. It's actually pretty funny. Pero la negación y también o sea, mi papá no quería creer, no quería, yo creo que a él le dio paz también ya cuando supo, pero eso te lo puede decir él. Pero yo sí sé que él estaba negado a entender, o sea, no entender, pero como a comprender y aceptar que yo tenía un trastorno. Los padres tienen que tener más paciencia y tienen que tratar lo mejor que puedan para entender a sus hijos, porque lo más importante que tú puedes tener, o sea, que un padre puede tener con su hijo, es una red de apoyo confiable. O sea, que haya confianza y que se exprese de la mejor manera posible. La verdad es que yo siento que la familia entera necesita terapia. Mi hermana necesita terapia, o sea, necesitaba terapia, mi mamá y mi papá. Yo creo que es algo que todo el mundo debería de hacer cuando tiene un familiar con el trastorno, sea una madre, un padre, un hijo. Pero los padres deberían de tener más paciencia y deberían de tener más empatía, de tratar de comprender mejor la situación y las emociones que sus hijos pasan por, aunque cambie cada 5 minutos o cada 5 segundos. Yo siento que tienen que tener más comprensión a eso. Tienen que hacer su research, ya que es muy importante hablar con psicólogos y psiquiatras. Yo creo que es importante que todo el mundo se entienda y tenga apoyo de la mejor manera posible. Y algo interesante es que ustedes ambas no solamente cuentan el testimonio, han querido ser promotoras con su vida, con lo que les ha sucedido y con este trastorno en específico que, como decíamos al inicio, tal vez no es el más conocido de todos, pero ahora también están estudiando psicología. Sí. Por eso ustedes ven que no solamente hablan desde el conocimiento y el testimonio, sino que también ahora ambas están estudiando la carrera. ¿Por qué? Porque no quiero decir porque quieren ayudar, porque quieren informar realmente qué las motivó a queremos utilizar esto y queremos educarnos todavía más. Dale. Bueno, realmente que mi primera opción era veterinaria. Yo soy fanática de los animales. Yo quiero ser veterinaria. Pero cogí miedo porque es poco difícil. Pero después yo me di cuenta que la psicología me fuera mucho mejor ahí, ya que yo tengo muchos planes al futuro para volver, o sea, volver a Latinoamérica y el Caribe más consciente, porque Estados Unidos está bastante consciente. Europa no sé mucho de eso, pero sí sé que Estados Unidos está bastante consciente sobre la salud mental. Pero Latinoamérica y el Caribe y República Dominicana
no están, o sea, no aceptan mucho eso de la salud mental. Están muy negados, ya que, o sea, la crianza fue diferente, ¿verdad? Pero yo realmente que quise empezar a estudiar psicología para abrirle los ojos a las personas. Eh, Porque a mí me ven como una persona impulsiva, como una persona loca, o sea, me ven de muchas formas, que no es así. Y yo tengo muchos planes, como yo dije, que es abrir una fundación, ya cuando yo tenga los recursos, hacer una fundación para traerle terapia y ayuda a los padres y a familias que no tienen los recursos para eso. Yo me encantaría enfocarme en el trastorno límite, pero también quiero ayudar con diferentes tipos de trastornos, que creo que de verdad tiene que ser más reconocida la salud mental. Yo creo que fuera algo muy, muy bueno y no lo hago por el dinero ni nada así. Yo lo hago porque de verdad me interesa ayudar a los padres, ya que, o sea, yo vi todo lo que mis padres pasaron por. No vi todo, pero lo que uno puede ver desde fuera es que pasaron por mucho. Y yo quiero darles esperanza a los padres y a los niños y a su familia entera de que hay mejoría, que no solamente todo es blanco y negro, aunque nos encanta ver blanco y negro, nosotros es black and white, pero no, Splitting. it's splitting. Y yo quiero que la gente se dé cuenta que también hay un gris, no solamente blanco y negro, hay diferentes colores, hay un gris. Para mí realmente es más para ayudar y dar conocimiento sobre los trastornos mentales y abrirle los ojos a las personas. ¿Qué tú le dirías a los adolescentes, Miri? A los adolescentes que puedan estar escuchando, que tal vez su mamá le puso el episodio y le dijo, esto Algo te literal. resuena o no te resuena, vamos a ver si esto va con nosotros. ¿Qué tú le dirías a esos adolescentes de entender a personas que son diferentes, que se comportan diferentes? Porque no hemos tocado ese tema, pero sí me gustaría preguntarte si viviste alguna situación de bullying en el colegio. Bueno, la verdad es que yo, no en el colegio exactamente, o sea, en primaria yo diría que yo pasé por un poco de bullying, pero yo creo que todo el mundo ha pasado por un poco de bullying. Pero la verdad que yo tenía más bullying era virtual, como online, porque la gente, como cuando yo fui diagnosticada con TLP, la gente no lo quería entender y me veía a mí como una persona que era mucho cera, yo era muy dramática. Y yo cogía mucha cuerda, o sea, la verdad que yo cogía siempre la cuerda. Pero la gente me decía cosas online, como por Snapchat y cosas así, cosas que yo jamás desearía que a cualquier otra persona se lo digan, porque eran cosas horribles. O sea, gente que yo nunca había hablado con me decía, tú deberías de matarte. O sea, así mismo, tú deberías de matarte. O cuando yo le dije a mis amigas en confianza que yo me autolesionaba, porque yo todavía no le había dicho a mis padres. Yo le dije a mis amigas porque yo sentía que yo podía confiar en ellas, en mis amigas de ese momento. Fue un error porque se regó por todos lados, eso todo el mundo lo sabía. Y hubo un chico, no voy a decir nombre obviamente, pero hubo un chico que cogió un cuchillo y se puso hacia la muñeca y dijo, y se tomó una foto y dijo, yo soy Miranda Félix. Eso a mí me marcó, yo pienso en eso todos los días. Me marcó de verdad porque sí es muy difícil como ver que tú eres tan incomprendida y tú no eres apoyada por gente que tú pensabas que eran tus amigos y personas que tú pensabas que podías confiar en. La falta de respeto hacia mí fue muy grande y yo no le hacía nada a esas personas. Era gente que yo ni había hablado con en mi vida, gente que yo no conocía, gente que había escuchado cosas de mí y dijeron, ¿tú sabes qué? Vamos a joder un ching. Fuñirla. Borren eso, fuñirla un ching. Em, y hacían cuentas falsas online en Instagram y no importaba cuántas veces yo lo bloqueaba o cuántas veces yo los reportaba a la cuenta. Hacían cuentas nuevas para decirme cosas feas de mí misma y para subir fotos o subir cosas feas de mí. La verdad que dolió mucho. Fue uno de esos momentos donde yo dije, yo no puedo más. Yo me borraba Snapchat cada semana, cada 2 días, yo lo borraba, yo subía, me voy de Snapchat. Yo lo subía todo el tiempo porque, o sea, para que me cuidaran los streaks, cosas así, cosas estúpidas de hoy en día.
pero era muy feo. La gente era muy cruel. Y hasta el día de hoy hay personas que son súper, súper crueles conmigo. Hubo un chico que nada más me decía, o sea, me dijo cosas súper feas de mí y me lo mandó por el snap de otro pana, o sea, de otro chico. Y después mami le habló a su mamá porque él dijo unas cosas. O sea, yo normalmente no involucraría a mami en eso y yo hasta le dije, mami, no te involucres en eso. Pero ella se involucró, buscó el número de la mamá y le habló porque las cosas que ese muchacho me dijo fueron unas cosas tan feas que yo creo que eso me traumó tanto que mi mente la borró. Como cuando te pasa ese Mecanismo de trauma, defensa. un mecanismo de defensa que completamente borró todo lo que él dijo. Y él empezó a decirle a su mamá y su mamá le dijo a mami que dije que yo hacía droga, que yo hacía esto y lo otro. Y yo, ay, mami, yo estaba mala de la risa porque nada de eso era verdad. Pero las ganas de ese muchacho hacerme la vida imposible porque llevaba años tratando de fuñirme, hacerme sentir mal. Y yo no entiendo por qué hasta hoy en día, porque él tiene tanto odio en su corazón. Y mucho más hacia mí, que yo no le he hecho absolutamente nada. Yo no hablo con él, yo lo he bloqueado de todas partes. Pero es como que la gana de fuñirme y la gana de hacerme sentir mal que él tiene es una cosa increíble realmente. ¿Y cómo fue, Mica, eso con sus padres? ¿Aceptaron que su hijo era un bully? La madre, porque también uno no sabe cómo los padres van a reaccionar, pero yo entendía que ella necesitaba saber lo que su hijo estaba haciendo detrás de una pantalla. Ella lo aceptó bien. Yo creo que Sí. yo me reuní con ella y le dije, mira, yo te quiero mostrar algo porque a mí me gustaría saber si mi hija está comportándose de una forma que nosotros no la criamos para que fuera así. Claro. No todas las madres con las que yo tuve que hablar lo tomaron bien, otras lo tomaron mal. Y a esas madres decía, bueno, pues yo te deseo mucha suerte con tu hijo o tu hija. Pero sí, esa madre sí, ella lo tomó bien. Sí, ella hasta le dijo a mami de que mira, si ustedes necesitan ayuda, estamos aquí. Entonces ella lo tomó. Pero a Sí. mí me llama tanto la atención. Tú dijiste algo, mira, Miri, mami y yo lo leíamos y nos reíamos. O sea, dígase, tú estabas recibiendo comentarios no negativos, comentarios de ofensas graves a tu persona en un proceso de desarrollo de la adolescencia donde la autoestima, el autoconcepto se está formando, la identidad, más todo lo que ya nos has comentado, que otra persona sin un apoyo, sin una red de apoyo. Sí, porque nosotros nos podíamos reír porque estábamos Claro. juntas y yo le daba la contención y a ella le afectaba y después bajaba. Yo me acuerdo que alguien una vez le escribió y le estaba haciendo como un chantaje a ella. Mira que yo tengo unas fotos tuyas que tú tienes que hacer lo que yo diga por 3 días, si no yo a tu papá le voy a mandar estas fotos. Y Miranda vino, gracias a Dios que Miranda viene a donde sus padres. Claro. ¿Qué hago? Porque si ella lo intenta manejar sola, sabrá Dios lo que hubiera pasado. Pero ella vino y le dije, ok, vamos a ver, tenemos este chantaje. Yo creo que es un adulto, que no sé, es una cuenta, yo no sé qué, pero yo creo, como hablaba, yo creo que era un adulto, un predator, un depredador, un pedófilo o algo. Y le dije, ok, él cree que él tiene poder sobre ti ahora mismo, pero él no sabe que tú tienes a tu mamá y a tu papá detrás de ti. Entonces, lo que tú le vas a responder palabra por palabra es, dale para allá. Mándale las fotos a mi papá. A mí no me importa. Incluso yo hasta le dije, coge la foto y métetela por donde mejor te quepa. O sea, fue una cosa así. Y ella, mami, yo, hazlo. Y más nunca. Le dije, porque ya él no tiene poder sobre ti. Pero a una niña de 14 años que está recibiendo eso, es una víctima, o sea, está en un perfecto plano para ser una víctima. Y los padres no se imaginan que eso sucede. Eso sucede. Eso sucede. Ellos, o sea, por suerte, es que hay muchos que, no, que esas son cosas, muchachos, a todos no hicieron bullying. Señores, estamos hablando de un bullying que no se queda en el colegio, un bullying que sale de las puertas del colegio, un bullying que se va a la parte digital, un bullying que afecta la huella digital de la persona,
un bully que se va contigo las 24 horas del día. Señora, no podemos entregar estas herramientas del colegio para que ustedes busquen. O sea, no encontramos el apoyo que necesitábamos. De verdad que no. ¿Cuál es la luz al final del camino? ¿Con qué se quedan de todo este proceso? ¿Qué repetirían, qué harían diferente? Repetiría 100% la terapia. Ujú. Pero como padres empezaría terapia también, desde temprano. O sea, porque no es, yo tengo que llevar a mi hija a terapia, no, tú tienes que ir a terapia también. Tu pareja tiene que ir a terapia, hacerle caso a los otros niños, si hay otros niños. Eso era lo que ya me acuerdo de lo que yo quería decir, no poder decir el abecedario, que tú crías tus hijos bajo el mismo criterio. Y cuando la gente decía que eso es falta de límites en ella, pero yo crié a mi hija mayor con los mismos límites, la misma. Entonces, porque ella salió bien y ella salió con un trastorno. En nuestro caso es genético. Hay un componente genético que no sabíamos. Mi tía lo tiene, pero mi tía fue diagnosticada a los casi 70 años. Pero mi tía siempre fue conocida como la loca, la complicada, la oveja negra de la familia. Por eso te digo que yo creo que hay muchas personas que tienen el diagnóstico, sí, pero como se desarrolla en comportamiento, como se muestra, la gente lo que ve es una complicada. O en varones. claro. Es un abusador, o es un abusivo, o es muy agresivo, o sea, porque se manifiesta diferente en hembras o varones. En varones a veces el comportamiento es más tolerable, más aguantable, la agresividad. Pero sí, buscaría tener más espacios para mi hija mayor. Y como le digo a Miranda, yo daría lo que no tengo para que ella no tuviera este trastorno. Pero si se le puede sacar algo bueno por ella tener ese trastorno, cuando vino el psiquiatra, 256 personas aprendieron sobre el trastorno límite. Cuando él regresó el año pasado, alrededor de 35 terapeutas se formaron en terapia dialéctica conductual. Hemos tocado la vida de una cantidad de personas, algunos conocidos, otros no, otras personas que están escuchando los espacios así, los podcasts donde hemos hablado de nuestro testimonio. Estamos tocando la vida de personas que en otro momento no tuvieran a dónde ir. Nosotros no teníamos a dónde ir. Entonces, mi estudio de psicología, yo pensé que iba a trabajar con madres recién paridas, que eso era lo que yo tengo 20 años haciendo, pero en estos 3 años me he dado cuenta que quiero ayudar a las familias a sobrellevar este trastorno. O sea, no quiero trabajar con las personas afectadas, porque ya yo tengo mi cartón lleno, pero sí quiero trabajar con mamá, papá y los otros hijos. Que también son afectados de manera Todo el mundo indirecta, es afectado. claro. Todo el mundo es afectado. Y hay excelentes terapeutas para referir para la terapia dialéctica conductual. Yo me entrené también en la terapia. Entonces, como unir esas dos cosas para que las personas tengan un apoyo en República Dominicana. Chicas, muchísimas gracias. Lo dije desde el inicio, gracias por abrir su corazón con este testimonio tan poderoso que yo estoy segura que va a seguir cambiando vidas, porque cada vez más que abrimos las puertas al conocimiento de la psicoeducación, la salud mental, yo sé que estamos salvando vidas y estamos cambiando familias y estamos cambiando generaciones completas, que tal vez tu tía no tuvo esa oportunidad, ahora tu hija y los hijos de tus hijos van a tener ahora más apertura a hablar de todo esto y que nosotros estamos trazando ese camino. Y Gracias. estoy súper orgullosa de que Miranda hable, que hable de esto y que ella sea la cara, la voz del trastorno límite ahora, porque es que se tiene que visibilizar. Y gracias por invitarnos y por darnos esta plataforma para poder seguir ayudando. Eso es lo que queremos, ayudar. Eso es lo que queremos. Y justamente en esta segunda temporada de Madres Reales Podcast, esa es la intención. Criando con intención, como la hemos titulado, justamente para traer testimonios, especialistas
que nos abran la puerta a cosas que tal vez le hemos dado la espalda durante muchísimos años, que no queremos ver, que no queremos tocar, pero que tal vez la tenemos más cerca de lo que pensamos. Y que eso que tú dices, Mica, de impactar indirectamente, yo he sido impactada de manera positiva, porque como psicóloga tengo mejor entendimiento y sé que me tocará en algún momento esto en mi consultorio y seré más empática porque ya conocí a Miranda y conocí a Mica. Ay, pues Muchísimas qué bueno. gracias. Gracias. Y recuerden ustedes que todos los miércoles tenemos un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas digitales y en las redes sociales como Madres Reales Podcast y Madres Reales RD. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao.